Buenas noches, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en esta noche de jueves a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Estamos terminando esta semana de emisiones de Sala de Prensa, el programa de opinión, análisis y debate de Noticias Caracol en Vivo y de la aplicación Ditu, hablando por supuesto de la noticia política y en materia de salud del día de hoy. El decretazo de la salud o el decreto que expidió el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, con el que se implementará parte de la reforma a la salud que cumple su trámite en el Congreso, va para su tercer debate. ¿Qué puede haber detrás de esta estrategia del gobierno y qué implicaciones tiene en las relaciones con el Congreso este modelo de salud preventivo que busca o que dice el gobierno busca implementar de manera urgente para atender a la población de los territorios y de las grandes urbes? Ese es nuestro tema de hoy y lo vamos a analizar. Van a ver ustedes en pantalla nuestros invitados de hoy. Saludo a don Pedro Viveros, analista político de Blue Radio, de Voz Populi y aquí de esta casa. Pedro, bienvenido. Un saludo. Un saludo, María Camila, a usted, a la audiencia y anticipo a saludar al ministro Henao, a quien saludo con mucho respeto. Y nuestro siguiente invitado es Luis Felipe Henao, es exministro de Vivienda, ha sido también líder gremial, politólogo, abogado, muy conocido por sus opiniones en el ámbito político. Doctor Henao, bienvenido a Sala de Prensa. María Camila, muy buenas noches a todos los televidentes y por supuesto al profesor Viveros, mi admiración. Bueno, arranco con la misma pregunta para los dos. ¿Qué puede haber detrás de esto y cómo les parece? Muchos congresistas, especialmente de la Comisión Séptima, saltaron hoy, Comisión Séptima del Senado, diciendo pues que sentían que el gobierno no respetaba una vez más lo que era la independencia de los poderes y sus funciones puntuales, porque es al legislativo al que le corresponde hacer las modificaciones en materia de salud. Pedro, arranco con usted. Pues María Camila, mire, a mí me sorprenden muchas cosas de esta decisión que acaba de tomar el gobierno, porque el día de ayer el ministro Armando Benedetti salió de una manera muy vehemente a decir que tenían el manejo parlamentario y que podían perfectamente los colombianos estar tranquilos porque él tenía, o el gobierno tenía el manejo pleno dentro del Congreso. Y pasaron unas horas y pues entregaron este decretazo en materia de salud, que a mí me parece, primero que todo, pues no jugar limpio en la cancha del Parlamento, porque el día de ayer, repito, el ministro de Interior, que maneja la política, nos dijo a los colombianos que iban a presentar y que iban a trabajar con el gobierno. Lo hizo María Camila minutos después de conocer la elección del doctor Miguel Ángel Pinto como presidente de la Comisión Séptima del Senado, donde se tramitan estos asuntos. Pero también, María Camila, le sumo a eso, yo no sé, ayer fue muy sonado el caso en la Comisión Primera de la Cámara, donde tuvieron que designar un presidente de esa comisión por medio de un caricello, una moneda que tiran al aire. A mí me llamó la atención porque yo tenía entendido que el gobierno tenía unas mayorías absolutas en la Cámara, y terminar 2020 que perdieron, o mejor dicho, ganaron por la moneda, pero también porque había otro parlamentario, un representante con unos problemas de salud, que si hubiera estado en el recinto, desempate en contra del gobierno. Entonces, todo esto, para no alargarme, me hace pensar que el gobierno no tenía el manejo parlamentario y nos engañaron ayer y amanecimos con un decretazo en segunda versión en materia de salud. Luis Felipe, lo escucha usted, su percepción inicial sobre este decreto. No, totalmente de acuerdo con el profesor de Viveros. Lo que demuestra esto es una forma ya de gobernar del presidente de la República. A él no le gustan las instituciones. Él, cuando se dio todo el tema de amenaza con la ley, para poder las personas pensionarse, pues amenazó con otro decretazo. Con la reforma pensional. Y por eso vemos al presidente no solamente atacando muy fuerte al Congreso. Me acuerdo que es precisamente a la Comisión Séptima la amenazó desde la Plaza de Bolívar cuando sacó la espada y sacó la bandera de guerra. Y esa era una bandera de guerra que sigue en pie de lucha y con la espada desenvainada. Y es que él tiene una guerra con el Congreso de la República y una guerra específicamente también con el presidente de la Corte Constitucional. Lo que está él es a través de esta herramienta, a través de un decreto totalmente ilegal e inconstitucional,
saltándose las competencias del Congreso de la República. Y esto demuestra que ya más que un presidente tenemos un pequeño dictador o una persona autoritaria al frente del gobierno que quiere hacer las reformas a como dé lugar, así estas reformas sean regresivas para la población colombiana. Sí, Pedro, usted mencionaba algo y quiero preguntarle a Luis Felipe y ahondar en su opinión al respecto, y es que lo que usted dice para muchos tiene sentido, y es, Pedro, la teoría de que esto es una retaliación por la elección de Miguel Ángel Pinto Ferry, opositor al gobierno, que hizo parte de los 8 que hundieron la reforma a la salud, la primera, y la reforma laboral, y también por lo que pasó en la Comisión Primera. Pero, Pedro, ¿no es muy poco tiempo como para inventarse un decreto de esta envergadura? No, es que ellos ya sabían. A ver, no, es que el engaño al que yo me refiero es al engaño del ministro, que sabiendo que tenían el decretazo, salió ayer a decir que no importaba lo que estaba ocurriendo en el Congreso y en la Comisión Séptima para poder persuadir y hacer un gran consenso y un gran debate donde se sacara la mejor versión de esa reforma que iban a presentar o que está en trámite en el Congreso. Es que eso es lo peor de todo, que lo hicieron con el conocimiento de la derrota que iban a tener en el Congreso, porque es que, María Camila, a mí me sorprende de lo que le dije en la anterior respuesta, no es lo que está pasando en el Senado, porque ellos tienen perdido el Senado. Lo que estoy comenzando a ver es que también se está apretando la cosa en la Cámara. Sí, y eso es un problema muy grande, porque ahí pueden llevarse muchas sorpresas. Quedó en evidencia que el gobierno en la última legislatura no tiene el manejo del Congreso. Si usted mira las mesas directivas, pues hombre, en todas partes le hicieron unos goles gigantescos al doctor Armando Benedetti, que se solaza permanentemente de ser un gran ministro, cuando yo lo que he visto desde que llegó a la cartera son derrotas tras derrotas, Sí. y cuando ha sacado algunas leyes se les caen en las instancias judiciales al señor ministro, que repito, María Camila, el día de ayer engañó al país diciéndole que iban a llegar a un consenso, y eso no era cierto. Sí, Luis Felipe, lo escucho usted sobre este punto político, porque aunque yo entiendo cuál es la verdadera sorpresa para Pedro, si muchos dijeron no, y lo decía, por ejemplo, Andrés Forero, representante de la Comisión Séptima, muy activo en el trámite de la reforma laboral, que ellos sí creen que esto es una retaliación política por la elección de Miguel Ángel Pinto como presidente de la Comisión Séptima, pero hay otros que pueden verlo más bien como un tema de preparación del gobierno, porque sabe que la reforma se le va a volver a caer en esa misma comisión. Luis Felipe. No, sin lugar a dudas, esto es una retaliación, pero sin lugar a dudas esto es una retaliación, María Camila. Pero como dice el profesor Viveros, no es algo que haya cogido por sorpresa al gobierno. El gobierno ya sabía que iba a perder la Comisión Séptima. La Comisión Séptima ha perdido todo. Entonces, lo que hizo fue hoy irse un paso adelante para empezar a presionar al Congreso de la República. No nos podemos olvidar que el mismo presidente atacó al nuevo presidente de la Comisión Séptima del Senado con homónimos, con falsas denuncias de homónimos que supuestamente tenía investigaciones, y la misma que no tenía ninguna investigación y que eran homónimos. Entonces, acá el presidente lo que hace es abrir más las heridas que tiene con el Congreso de la República, generar una tensión para lo que viene. Él ya sabe que perdió el Congreso, y algo fundamental es que hoy estamos viendo lo que pasó con la reforma a la salud, pero no se le puede pasar de alto que también perdió la Comisión Cuarta del Senado, además con una persona del Centro Democrático. Y la Comisión Cuarta del Senado en este año es mucho más importante que la Séptima, porque se aprueba un presupuesto el más alto de la nación, el más alto en el país, en el gobierno con peor ejecución de un presupuesto de la nación, y con una desfinanciación de más de 26 billones de pesos, prometiendo una reforma tributaria donde ya le está echando la culpa al Congreso. Lo que está él es siguiendo, sembrando la distancia, y que la población empiece a pelear con el Congreso y no con el gobierno. Esa es la estrategia. La estrategia es que siempre hay un culpable diferente al gobierno, y en este momento están buscando un culpable en el Congreso de la República.
Sí, y es que mire que Pedro, esta discusión nos vuelve a poner el foco en el tema de la salud, no pues específicamente en lo que es el trámite legislativo, sino la prestación del servicio, que es lo más importante. Usted recuerda, con usted hemos tenido esta discusión pues aquí muchas veces, ya incontables, Pedro. Hablábamos inicialmente de que la manera de hacerlo no era esta, la reforma a la salud, porque eso debería ser una ley estatutaria y no ordinaria por tocar un derecho fundamental, pero ahora ya estamos diciendo que sea ordinaria y que se respete la competencia del Congreso de la República. Mire usted cómo se va corriendo como el tema del foco de la discusión alrededor de la salud, y finalmente lo que está de fondo es un servicio cada vez más deteriorado. ¿Por qué cree usted que el gobierno le apuesta a esta implementación del modelo preventivo en salud que decía el doctor Augusto Galán, de Así Vamos en Salud? Pues sí, suena muy loable, lo que pasa es que no es posible implementarlo. Mire, María Camila, yo entiendo que haya que modificar y reformar muchas instituciones, muchas políticas y muchos sectores, y eso es válido. Pues imagínese, todo cambia y hay que adecuarlo a los momentos. Yo creo sin duda que el sistema de salud en Colombia requería una reforma y requería unos ajustes, pero lo que estamos viendo es que el presidente de la República y su gobierno quería como seguir esa idea del adanismo, que ellos se inventaban todo y que a partir de ellos nacía todo, y lo que hicieron fue, usted está viendo lo que pasa en medicamentos. Aquí yo permanentemente veo el noticiero Caracol, en todas las ediciones hay personas reclamando medicamentos, hay personas que no atienden. Mire, un señor hace poco se murió en una de las filas de una de las EPS en este país. Eso no pasaba en Colombia, que yo recuerde, hace muchos años. Y resulta que, contrario a lo que tenía que hacer, y es recoger los cristales de la vajilla que se le había roto y tratar de ver qué le queda y con qué puede armar una vajilla más pequeña, el gobierno decidió seguir rompiendo toda la vajilla y sacrificando al país, sino reformando la salud con lo que le queda. María Camila, en los tres que estamos en esta discusión, estamos hablando con una persona, yo es que le tengo respeto a todos los que han sido ministros, de verdad, y el ministro sabe que a veces hay proyectos de ley en el Congreso que se van a hundir y que hay que reformularlos, y hay que entender la realidad política para que le salga al menos lo que quiere el gobierno, si no puede sacar todo. Entonces, yo creería que el gobierno no atendió eso, y lo que está haciendo es tratando de llevarse todo lo que puede de la mesa en la reforma, y al final está dejando muchos sacrificados. No hay ponderación en ese manejo de la reforma a la salud, María Camila. Sí, y Pedro, ya Luis Felipe, lo oigo usted sobre este tema puntual, de cómo pues el sistema está en crisis, y pues parece que estas soluciones del gobierno se enfocan más en la confrontación política que en una solución efectiva para el usuario, que en últimas es el gran afectado. Mira, datos rápidos. Ya el gobierno tiene bajo su control 34 millones de afiliados. El gobierno quiere tener el control de toda la salud. Segundo, de 35 EPS, si la memoria no me falla, 29 están en problemas. La Contraloría ya reportó un pasivo acumulado de más de 32.9 billones, si la memoria no me falla. Y nada más, como se lo decía, 6 EPS cumplían con los indicadores mínimos en materia financiera. Ya se empezaron a ver, como lo decía el doctor Pedro, cierre de clínicas, servicios hospitalarios están en crisis, y en Bogotá ya vemos personas en los pasillos que se están muriendo porque no hay atención. Y entonces esto ya le está generando a toda la sociedad pues un problema enorme, y es que las personas no están viendo que su sistema de salud funcionara. Las quejas y las tutelas han subido un 35%. Y para no hacer largo esto, algo que tenía Colombia muy bueno es que la gente no recurría a sistemas prepagos o a pólizas porque el sistema era un buen sistema. Acá solamente teníamos 1 millón de personas en Colombia
que pagaban pólizas o temas de salud prepago más altos. ¿Por qué? Porque cuando iban al sistema, el sistema respondía ante la gente, no necesitaba sacar plata de su bolsillo. El doctor Galán lo dice muy bien en un sistema, Pedro, que a mí me dolió cuando leí ese artículo del doctor Galán. Y es que dice, este gobierno en vez de favorecer a los pobres los está afectando. Es tanto así que se han aumentado un 17% las solicitudes de pólizas o planes suplementarios porque ya ven que el sistema no le está atendiendo. Y las personas más pobres no están teniendo acceso a medicinas porque no las pueden pagar de su bolsillo. Y enfermedades de alto costo están aumentando de mortalidad. Por ejemplo, el cáncer, el nivel de casos que no se están atendiendo por no tener las medicinas o no tener las autorizaciones es supremamente grave. Hablemos, Pedro, del tema con el Congreso. ¿Qué puede pasar en la Comisión Séptima? Es decir, parece que el proyecto no tiene mucho futuro, pero igual el senador Miguel Ángel Pinto dijo hoy aquí en estos micrófonos que ellos van a estar abiertos y muy atentos a esperar esa ponencia. ¿Tiene sentido que el gobierno le siga apostando a la reforma a la salud cuando ya la está implementando por otra vía, por la puerta de atrás, como dicen muchos? Pero es que, mire, Camila, cuando el gobierno ha tratado de sacar leyes por medio de un garrote y de unas amenazas, pues ahí no hay consenso de ninguna índole. Mire, créame que yo he visto en Colombia momentos álgidos de la vida política donde por medio de la persuasión, el trabajo del Congreso, de tratar de mirar y pensar en lo que piensa el otro y de las angustias del país para sacar adelante leyes que han terminado cristalizándose. Aquí hubo un gran debate sobre la paz, perdió la paz, un plebiscito, María Camila, y el gobierno del presidente Santos comenzó a hacer un trabajo persuasivo para ver de eso cómo sacaba adelante su proyecto de paz en Colombia. Y lo hizo y lo trabajó por medio de las instituciones, a unos no les gustó, otros dijeron que no, pero hubo un trabajo, hubo unas iniciativas en materia de tratar de crear consensos alrededor de algo. En este caso el gobierno lo que quiere, le repito, es quedarse con todo en la mesa. Y yo le recuerdo a los seguidores del presidente Petro y su gobierno que ellos no ganaron en primera vuelta y no ganaron de manera absoluta en la segunda vuelta, María Camila. Ellos ganaron apretadito. Y cuando uno gana apretadito le toca comenzar a gobernar no pensando que es mayoría. Y yo a veces creo que en el gobierno no le dicen al presidente que no todo el país está con él, y que todas las propuestas que él saca no son mayoritariamente bien recibidas. Eso le correspondió, usted se acuerda, a Álvaro Uribe, que ganó las 2 presidencias en primera vuelta y terminó con el 80% de favorabilidad, le alcanzó hasta para cambiar el articulito, recuerde usted, y reelegirse él mismo. Pero este gobierno no tiene esa favorabilidad en Colombia y tampoco ganó las elecciones de manera abrumadora. Yo no sé si al presidente es que no le cuentan eso o él no quiere oír eso, María Camila, para intentar de estar con el látigo y amenazando para sacar leyes, María Camila. Y es que Luis Felipe, una vez más, el tema queda en manos de los jueces, de las altas cortes, de quienes van a revisar estas decisiones, estos actos administrativos. Se decía que incluso ya con la reforma a la salud tramitada como ley ordinaria, la Corte en su estudio podría por ese lado tumbarla. Ahora, ¿qué cree usted que es lo que, cuál sería el llamado a los jueces de las altas cortes, a los magistrados, cuando tienen esto en las manos, un montón de demandas, pero a la vez está la gente que necesita su sistema de salud bien, que está, lo decía el doctor Augusto Galán, ya en una crisis después de una guerra y tiene que hallar una senda de recuperación y no están las condiciones tampoco para eso? El presidente María Camila genera una crisis peor que la del COVID. El presidente María Camila, lo único que yo le pediría es que respete la autonomía judicial, como está pidiendo que respeten a la juez 44 penal del circuito de Bogotá. Pero yo sé que eso no va a pasar, porque el presidente ha atacado al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional y ha dicho que ellos son responsables de un golpe blando al gobierno. Entonces el presidente empieza a hacer esa presión. El presidente mencionó el día de ayer, María Camila,
presidente de la Corte, al presidente de la Corte Constitucional. Y es supremamente grave la presión que ha hecho frente al Consejo de Estado. Y frente al tema de salud, tal vez uno de los derechos donde se respetaban el estado de cosas constitucionales, la Corte Constitucional, el que más valoró fue los avances que se han dado en salud, y este gobierno los está retrocediendo todos. Solamente le doy un tema para que usted lo tenga en la retina. Lo que está sacando el gobierno por decreto, María Camila, fue lo que implementó en el tema de salud para los profesores. En mayo de 2024 se aplicó el nuevo modelo del sistema de salud de maestros operado por Fideiprovisores y el FOMAC, eliminando intermediarios tradicionales. Y un video filtrado en mayo de 2025 ya reveló que el sistema ya acumulaba pérdidas por más de 2 billones y los maestros están en el peor de los mundos, con el peor sistema de salud. Las voces del magisterio de FECODE denunciaron que el sistema colapsó operativamente y exigieron una reunión con el presidente ante riesgo de la vida de los docentes. Eso que no funcionó con los maestros, en lo pequeño no lo quieren hacer a nivel general en Colombia. O sea, vamos a tener una fila y un desfile de muertos por la irresponsabilidad del gobierno. Pedro, hay quienes dicen, esto es una opinión que leí hoy en redes sociales, que ahora empieza el padecimiento de esperar los largos tiempos de la justicia para analizar las decisiones del presidente. Es una crítica fuerte, pero al lugar, ¿no? Pero yo no soy abogado y creo que el ministro Henao de pronto nos ayuda si se puede pensar en esa acción de la Corte de tratar de, yo no sé el término exacto, pero le dieron una facultad a la Corte para poder intervenir en ciertos aspectos antes de lo normal. Yo creo que ahora el ministro Henao nos recuerda que él es abogado y muy bueno, yo no, pero de pronto la Corte Eso es cuando se miden las medidas cautelares, no, sí, el término es las medidas, aunque creo que eso es ante el Consejo de Estado. No, creo que la Corte puede hacerlo. En este caso, sé si estoy yo. La Corte puede hacerlo. Eso fue un auto, como dice el doctor Pedro de Viveros, que emitió el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ibáñez, sin ser presidente hace un año, cuando se estaba examinando todo el tema de las leyes de la paz, y señaló que cuando una ley se está desarrollando un trámite puede afectar derechos constitucionales, la Corte puede intervenir. En este momento esa facultad no la ha utilizado la Corte Constitucional, pero María Camila tiene razón en algo. Como esto fue un decreto y este decreto lo tiene que examinar es el Consejo de Estado en su sección primera. Acá lo que pasará es que sí se pueden dar un tema de medidas cautelares. Y María Camila, yo no estoy de acuerdo con el Twitter que usted leyó en un sentido. Acuérdese que el Consejo de Estado, en el tema de otro decretazo, que fue la llamada a la consulta popular, fue muy rápido. Y dijo, señor presidente, usted está equivocado y no puede seguir adelante. Sí, yo creo que también ¿Ve por qué le dije, María Camila? ¿Ve por qué le dije que el doctor Henao nos podía aclarar esa cosa? Nos ilustró. Sí, Pedro, ya voy con otro tema, pero usted estaba emitiendo una opinión hilando con este tema que ya nos aclaró el doctor Henao. No, entonces sostengo que las instituciones tienen pues algún tipo de acción para recurrir y poder brindarnos a los colombianos una garantía en la protección de algo esencial. Es que este país, María Camila, era uno antes de la Ley 100 y otro después de la Ley 100 en materia de salud. Claro. Repito, puede que haya que arreglarlo y cosas que reformar, pero el país estaba funcionando, la gente sentía que había una protección en Colombia en su salud, que es un derecho pues fundamental. Y yo creo que es hora y es urgente que las instituciones se pronuncien frente a esta calamidad que está viviendo el país. A veces uno piensa que el presidente de la República, por estar pensando en sacar réditos políticos y electorales en su sector, se le está olvidando que aquí lo que está en juego es la vida de muchos colombianos que tenían una protección y resulta que ahora, por estar en este tema de la lucha política y de la refriega política, estamos teniendo problemas muy graves y de fondo, María Camila. Aquí hay que llamar un momento a la sensatez y que alguien nos ayude prontamente a mandar el mensaje que está por encima de la vida de los colombianos que la política. Sí, ya ni siquiera es un tema de solidaridad y responsabilidad, sino de misericordia, Pedro, de esa gente que literalmente está en las filas
reclamando los medicamentos, suplicando una atención. Usted lo decía, los casos que mostramos aquí en nuestras emisiones, eso es para sentarse a llorar. Quiero terminar con una pregunta final para ambos, y es Luis Felipe. Yo creo que la crítica del usuario iba también enfocada al tema en que han sido largos los estudios de la Corte Constitucional, más que todo en lo que tiene que ver con la aprobación de reformas del gobierno, y parece que para allá vamos también con la reforma a la salud en caso de ser aprobada. ¿Cuál sería una buena salida para todo esto, teniendo en cuenta lo que dice Pedro? El llamado urgente que se necesita por parte de las instituciones, pero también la solución inmediata para esta crisis tan tremenda que estamos viviendo. La solución era recurrir al sentido común, sin lugar a dudas, pero el gobierno no lo va a hacer, María Camila. El gobierno es un gobierno que en materia de salud, como en materia laboral, materia pensional y en otras materias, quieren llevar su opinión y no le importa si están equivocados o no. Es más, este gobierno contrarió una decisión de la Corte Constitucional. Todavía no ha cumplido las decisiones de la Corte Constitucional en materia de salud. La Corte Constitucional reconoció que se le violaron los derechos a Colsanitas y el gobierno nacional no ha querido reconocer. Las quejas por la intervención del gobierno indican que hay más de 1.6 millones de peticiones, de PQRs que llaman técnicamente, relacionados, por ejemplo, con el tema de falta de medicamentos. El gobierno no va a dar un paso atrás. Esperemos que el sistema pueda funcionar lo que más pueda funcionar, pero como le dijo a Semi, ya están totalmente asfixiados. Entonces, este retroceso que vamos a tener de décadas, como dice Pedro, una cosa es la ley 100, o el país antes de la ley 100, y otra cosa es después de la ley 100. Él quiere crear el gran seguro social, donde las personas vuelvan a hacer filas y donde todo sea manejado por el gobierno. Y esto va a generar problemas de corrupción que ya estamos viendo, que ya se han denunciado en el Amazonas con los conflictos de intereses de la esposa del ministro, que ya se han dado en que no han avanzado los hospitales que dijeron que iban a construir, y donde los sistemas de prevención se están utilizando es como un contratadero, como herramienta política para las próximas elecciones. Eso es lo que quieren, controlar el presupuesto para hacer política. Pedro, lo escucho, su conclusión sobre lo que debería pasar en medio de este fiasco. Pues mire, María Camila, primero que alguien nos declare qué puede hacer el gobierno y qué no puede hacer con ese decretazo. Y voy a decir algo que de pronto van a pensar que estoy loco, pero yo creo que cualquier reforma al sistema de salud ya se va a ir para el próximo gobierno. Yo creo que esto es mejor que alguien nos diga que esto se tiene que quedar como está para no seguir dañándolo, para no seguir empeorándolo, y que el próximo gobierno, María Camila, y el Congreso se siente de una manera tranquila a reflexionar sobre lo que queremos reformar de la salud en algo mucho más sereno y en un gobierno nuevo. Pero imagínese usted en el epílogo de este gobierno, después de no haber hecho la tarea en 3 años, pretenden ahora meter en la última legislatura absolutamente todos los proyectos que no hicieron durante ese tiempo y quieren tramitar uno que está muy enredado y que no tiene el consenso. Entonces yo respetuosamente pienso que lo mejor es esperar al próximo gobierno que tramite una reforma mucho más seria, mucho más consensuada, y que alguien nos diga que el gobierno no puede meter las manos como quiere meterlas por medio de un decretazo, María Camila. Esperar al próximo gobierno, eso suena como una eternidad para los pacientes que están esperando la atención oportuna, pero sí, esperamos entonces, Pedro, que el llamado que usted hace a las instituciones, que se aplique el sentido común que menciona el doctor Henao, y que bueno, los consejos de los expertos como el doctor Augusto Galán sean escuchados en lo que queda de tiempo y por qué no en el próximo gobierno. Pedro, Luis Felipe, gracias por acompañarnos a reflexionar sobre este tema tan importante y que toca a tantos colombianos. Una feliz noche para los dos. Un saludo. Una feliz noche. Y gracias también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, por acompañarnos. Les deseamos una feliz noche de jueves. Quédense conectados porque ahora viene la información económica. Somos Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo.